Jamás imaginé que 5 palabras cambiarían mi vida para siempre. Pero cuando mi nuera Patricia me gritó, "No toques nada", pobretona delante de toda la familia, en la cena de Navidad, algo se rompió dentro de mí que ya no podía repararse. Mi nombre es Mercedes Vázquez, tengo 58 años, y durante 25 años creí que había encontrado en Patricia la hija que nunca pude tener. ¡Qué equivocada estaba! Todo comenzó hace 3 días, cuando llegué a casa de mi hijo Alejandro para ayudar con los preparativos de la cena navideña. Como cada año, yo era quien organizaba todo, porque Patricia siempre tenía compromisos importantes que atender. Soy maestra jubilada, viuda desde hace 8 años, y desde que murió mi esposo Raúl, mi única familia son Alejandro y sus 2 hijos, Camila de 12 años y Diego de 15 no. Al menos, eso creía yo. Patricia siempre había sido fría conmigo, pero yo lo justificaba pensando que era su personalidad. Alejandro la conoció cuando ella trabajaba como recepcionista en una clínica dental, y desde el primer día me pareció que había algo calculado en sus sonrisas. «Mamá», me decía mi hijo cuando yo le expresaba mis dudas, «Patricia es diferente a ti, pero eso no significa que sea mala persona. Dale una oportunidad». Y yo, como buena madre mexicana, me tragué mis instintos y abrí mi corazón completamente. Durante estos años, Patricia fue construyendo sistemáticamente una imagen de madre perfecta y esposa dedicada, mientras yo me convertía en la suegra entrometida que siempre estorbaba. Cada vez que llegaba a visitarlos, ella me recibía con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien y me decía, «Ay, doña Mercedes, qué bueno que vino». Los niños la estaban extrañando mucho, pero sus ojos me decían todo lo contrario. Lo que yo no sabía era que Patricia había estado envenenando a mis nietos contra mí durante años. Sutilmente, con comentarios aparentemente inocentes como «tu abuela siempre critica todo lo que hago» o «no le digas a tu abuela que compramos esto porque va a pensar que gastamos mucho dinero». Los niños que antes corrían a abrazarme apenas me veían, ahora apenas me saludaban y se encerraban en sus cuartos cuando yo llegaba. Alejandro trabajaba como ingeniero en una empresa constructora y siempre estaba tan ocupado que no se daba cuenta de la frialdad que había crecido en su propia casa. «Mamá, tú sabes que Patricia a veces es un poco seria, pero nos quiere mucho a todos», me decía cuando yo intentaba hablar con él sobre el ambiente que se sentía en casa. Yo callaba porque no quería crear problemas en su matrimonio, pero por dentro se me partía el alma ver cómo mi propia familia se alejaba de mí sin entender por qué. La situación se volvió insoportable cuando Patricia consiguió un trabajo mejor como administradora de una cadena de farmacias y de repente se sintió superior a todos nosotros. Su sueldo era bueno, pero no extraordinario. Sin embargo, comenzó a actuar como si fuera millonaria. Empezó a comprar ropa cara, cambió su carro por uno más lujoso y hasta convenció a Alejandro de mudarse a una casa más grande en una colonia más exclusiva. «Doña Mercedes», me dijo un día con esa sonrisa venenosa que tanto detestaba, «ya es hora de que esta familia progrese. No todos podemos conformarnos con vivir como maestras de escuela». Esas palabras me dolieron profundamente porque mi profesión había sido mi orgullo durante 35 años. Había educado a cientos de niños y había dado todo por mi familia. Pero para Patricia, yo era simplemente una maestra pobre que no entendía el mundo moderno. Los comentarios siguieron escalando con el tiempo. «Los niños ya no pueden comer esas comidas que usted hace, doña Mercedes. Ahora comemos más saludable», me decía cuando yo llegaba con tamales hechos en casa para mis nietos. «Mejor no traiga esos regalos tan sencillos para los niños. Ellos ya están acostumbrados a cosas de mejor calidad». Me soltaba cada vez que yo llegaba con algún detalle comprado con mi pequeña pensión de maestra. Poco a poco fui sintiendo que sobraba en mi propia familia, que mi amor de abuela ya no era suficiente, que mis tradiciones eran vistas como cosas obsoletas de una vieja que no entendía el mundo moderno. Mi hijo Alejandro, siempre tan ocupado con el trabajo y los pagos de la nueva casa, no se daba cuenta de cómo su esposa me humillaba constantemente con sus comentarios disfrazados de consejos amorosos. El colmo llegó hace 2 semanas, cuando fui a dejarles un pastel de 3 leches que había hecho para el cumpleaños de Diego. Patricia abrió la puerta vestida con un traje que seguramente había costado más que mi pensión completa de un mes, y me miró de arriba abajo con desprecio. «Ay, doña Mercedes,
otra vez con sus dulces caseros. Los niños están a dieta por recomendación de su nutriólogo privado. Mejor váyase a casa y no se moleste en hacer estas cosas que nadie va a comer. Cerró la puerta en mis narices sin siquiera dejarme ver a Diego en su cumpleaños. Esa noche lloré como no había llorado desde la muerte de mi esposo, sintiéndome completamente rechazada por la familia que yo amaba con todo mi corazón. Pero todo cambió completamente esa noche de Navidad. Llegué a casa de Alejandro cargando los regalos que había comprado con tanto cariño para mis nietos. Regalos sencillos pero escogidos con el corazón de una abuela que conoce perfectamente los gustos de sus nietos. Patricia abrió la puerta luciendo un vestido que probablemente había costado lo que yo ganaba en 3 meses de pensión. Doña Mercedes, me dijo con esa sonrisa falsa que ya me tenía harta, qué bueno que llegó. Pase, pero trate de no tocar mucho las cosas. Acabamos de decorar todo y no queremos que se desarregle. Entré a una casa que parecía salida de una revista, todo perfectamente decorado, con adornos navideños carísimos, pero que se sentía fría como un museo, sin el calor humano que debe tener un hogar en Navidad. Los niños estaban sentados en la sala, vestidos como muñequitos de aparador, pero cuando intenté acercarme a abrazarlos, Patricia inmediatamente intervino. Niños, saluden a su abuela, pero manténganse limpios, que en un rato llegan los invitados importantes. Invitados importantes, así se refería a la familia de su jefe y algunos compañeros de trabajo que había invitado para presumir su nueva vida. Yo, aparentemente, no estaba en esa categoría de invitados importantes. Alejandro llegó de la cocina. Se veía cansado y estresado, pero me dio un abrazo rápido antes de que Patricia lo llamara para que la ayudara con los últimos detalles de la cena. Mamá, siéntate aquí y descansa. Patricia ha estado trabajando todo el día para que todo salga perfecto, perfecto. Esa palabra se había convertido en la obsesión de Patricia. Todo tenía que ser perfecto para mantener la imagen que había construido de familia exitosa. Cuando comenzaron a llegar los invitados, me di cuenta de que yo era la única persona vestida sencillamente en esa reunión. Patricia había invitado al gerente de la cadena de farmacias donde trabajaba, un hombre prepotente llamado Ricardo, que llegó con su esposa igualmente pretenciosa. También estaban algunos vecinos de la nueva colonia, personas que claramente tenían dinero y que miraban todo con esa actitud de superioridad que tanto me molesta. Patricia los recibía como si fuera la anfitriona más sofisticada del mundo, presumiendo cada detalle de la decoración, de la comida, de la casa, como si todo hubiera sido idea suya, cuando la realidad era que Alejandro se había endeudado hasta el cuello para mantener esa fachada de prosperidad que su esposa necesitaba para sentirse importante. Durante la cena, Patricia se aseguró de que yo quedara clara como la familiar pobre de la familia. Mi suegra es maestra jubilada, le explicaba al gerente Ricardo. Ya sabe cómo son estas profesiones del gobierno. Muy nobles, pero no muy lucrativas. Se reía como si fuera gracioso que yo hubiera dedicado mi vida a educar niños en lugar de perseguir dinero. Doña Mercedes vive en una casita muy humilde en la colonia San Rafael, ¿verdad, suegrita? Continuaba, sabiendo perfectamente que esas palabras me lastimaban. Yo solo sonreía y trataba de mantener la compostura, pero por dentro sentía como si me estuvieran apuñalando lentamente con cada comentario, disfrazado de información inocente. La cosa empeoró cuando Patricia comenzó a contar anécdotas sobre mi forma de ser, pintándome como una suegra entrometida y anticuada. Imagínense que doña Mercedes todavía cocina con leña cuando viene a visitarnos, como si estuviéramos en el rancho, decía entre risas forzadas. Y siempre trae regalitos hechos en casa porque no entiende que los niños ya están acostumbrados a cosas más modernas. Los invitados reían educadamente, pero yo podía ver en sus ojos esa mezcla de lástima y desprecio que me hacía sentir como un animal de zoológico, siendo exhibido para entretenimiento. Mi hijo Alejandro se veía incómodo, pero no decía nada. Probablemente porque no quería arruinar la imagen perfecta que su esposa había construido para esa noche tan importante para ella. El momento que cambiaría todo llegó cuando uno de los invitados, la esposa del vecino, comentó lo hermosa que estaba la mesa y preguntó quién había hecho el arreglo floral del centro. Era un arreglo realmente hermoso, con flores caras y una presentación muy elegante. Sin pensar, porque realmente me había gustado,
Extendí la mano para tocar una de las flores y comentar lo bonitas que estaban. Fue entonces cuando Patricia explotó. «¡No toques nada, pobretona!», me gritó con una voz llena de veneno que silenció completamente la mesa. «Ya te dije que no andes manoseando las cosas. Estas flores costaron más de lo que tú gastas en comida en un mes». El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Todos los invitados nos miraban con una mezcla de curiosidad y incomodidad. Mis nietos tenían los ojos abiertos como platos, y mi hijo Alejandro se había puesto rojo de vergüenza. Pero aún así, no dijo una sola palabra en mi defensa ampabretona. Esa palabra resonó en mi cabeza como un eco doloroso. Después de 25 años de tratar a Patricia como a mi propia hija, después de haberla apoyado cuando nadie creía en ella, después de haber cuidado a sus hijos cuando ella tenía que trabajar, después de haberle regalado joyas de mi difunta madre para que se sintiera parte de la familia, así me pagaba. En ese momento, algo se rompió dentro de mí de manera definitiva. No era solo el insulto, era la humillación pública, era el desprecio acumulado durante años. Era el ver cómo había convertido a mi propia familia contra mí. Pero lo que Patricia no sabía era que yo había descubierto su secreto más oscuro apenas 3 días antes. Un secreto que podría destruir por completo la imagen perfecta que tanto le había costado construir. Te voy a ser muy honesta, querida persona que me estás escuchando. En este momento de mi historia me siento muy conectada contigo porque sé que tal vez tú también has pasado por algo parecido. Tal vez también has sentido esa humillación de ser tratada mal por alguien de tu propia familia. Yo quiero que sepas que tu historia me importa, que tu dolor es válido y que no estás sola en esto. Si llegaste hasta aquí conmigo, es porque algo de mi experiencia resuena contigo, y eso me llena el corazón. Ayúdame suscribiéndote a este canal para que podamos seguir compartiendo estas historias que nos sanan juntas. Y por favor, cuéntame en los comentarios si has vivido algo similar, porque créeme que leer tus experiencias me da fuerzas para seguir contando la mía. Ahora sí, continuemos porque lo que viene va a cambiar todo. Lo que Patricia no sabía era que 3 días antes de esa humillante cena navideña, el destino había puesto en mis manos información que ella jamás hubiera querido que yo supiera. Todo comenzó cuando fui al centro comercial Plaza Satélite para comprar los regalos de Navidad para mis nietos. Como siempre, tenía un presupuesto muy limitado con mi pensión de maestra, pero quería encontrar algo especial para Camila y Diego. Mientras caminaba por los pasillos buscando ofertas, me topé con Sandra, una ex compañera de trabajo que había sido mi mejor amiga durante mis últimos años como maestra. «¡Mercedes!», me gritó con emoción. «¡Qué gusto verte! Hace meses que no sabía nada de ti». Nos fuimos a tomar un café al área de comidas para ponernos al día. Y fue durante esa conversación aparentemente inocente que mi mundo se volvió a tambalear, pero esta vez de una manera completamente diferente. «¿Te acuerdas de Patricia, tu nuera?», me preguntó Sandra de manera casual mientras removía su café. «¿La que trabaja en las farmacias del doctor Hernández?». Yo asentí, preguntándome por qué Sandra conocía esos detalles del trabajo de Patricia. «Pues fíjate que mi sobrina Lupita trabaja en recursos humanos de esa empresa, y me contó algo muy extraño sobre Patricia que me tiene muy preocupada por ti». Sandra bajó la voz y se acercó más a mí, como si estuviéramos compartiendo un secreto peligroso. «Lupita me dijo que Patricia no gana lo que ella presume, Mercedes. Su sueldo es de apenas 15,000 pesos al mes, no los 45,000 que seguramente les dice a ustedes. Está mintiendo sobre su posición en la empresa también. No es administradora de nada. Sigue siendo recepcionista, como cuando la conoció Alejandro». Mi primera reacción fue defender a Patricia, porque a pesar de todo seguía siendo mi nuera y no quería creer que fuera capaz de mentiras tan elaboradas. Pero Sandra continuó contándome detalles que me helaron la sangre. «Lo que más me preocupa es que Lupita me dijo que Patricia ha estado presumiendo mucho dinero últimamente. Se compró un carro nuevo, ropa cara, hasta pagó unas vacaciones carísimas para toda la familia el año pasado. Con 15,000 pesos al mes, es imposible mantener ese nivel de vida, especialmente con los gastos de la casa nueva y los colegios privados de los niños». Sandra me miró directamente a los ojos y me preguntó lo que yo no me había atrevido a preguntarme a mí misma: «Mercedes, ¿de dónde está sacando Patricia tanto dinero?». Esa pregunta se quedó flotando en el aire como una nube negra que no podía ignorar.
Yo sabía que Alejandro ganaba bien como ingeniero, pero tampoco tanto como para mantener el estilo de vida que su familia había adoptado en los últimos años. Esa noche no pude dormir, dándole vueltas a la información que Sandra me había dado. Al día siguiente, decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida: investigar. Fui a la farmacia donde Patricia supuestamente trabajaba como administradora y pedí hablar con ella. La recepcionista me dijo que Patricia López no era administradora, sino que trabajaba en atención al cliente con un horario de medio tiempo. ¿Está segura?, le pregunté. Completamente segura, señora. Yo llevo el registro de todos los empleados y Patricia nunca ha sido administradora. Salí de esa farmacia sintiendo como si el piso se hubiera abierto bajo mis pies. Si Patricia había mentido sobre su trabajo, ¿sobre qué más había mentido? Decidí ir más lejos en mi investigación. Pasé por el concesionario donde Patricia había comprado su carro nuevo el año pasado y, haciéndome pasar por familiar que necesitaba información para un trámite de seguros, logré que me dieran algunos detalles sobre la compra. El carro había costado 350,000 pesos y había sido pagado de contado, no con financiamiento como Patricia le había dicho a Alejandro. ¿Dónde había conseguido Patricia 350,000 pesos en efectivo? Con su sueldo real de 15,000 pesos mensuales, era absolutamente imposible ahorrar esa cantidad, especialmente considerando todos los gastos que tenía. La única explicación lógica era que el dinero venía de otra fuente. ¿Pero cuál? La respuesta llegó de la manera más inesperada. Al día siguiente, mientras esperaba el camión para regresar a casa, después de hacer algunas compras, vi a Patricia salir de un hotel de paso en la zona rosa de la ciudad. No iba sola, iba acompañada de un hombre mayor, bien vestido, que claramente no era mi hijo Alejandro. Los vi abrazarse y besarse de manera muy cariñosa antes de subirse cada uno a su carro. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo en la parada del camión. Patricia, la mujer que me había humillado durante años llamándome pobretona, la que presumía su superioridad moral y económica, estaba teniendo una aventura extramarital y, por lo que había visto, probablemente esa aventura era la verdadera fuente de su repentina prosperidad económica. Esa noche, armada con toda la información que había recopilado, llamé a mi hijo Alejandro. «Hijo», le dije, «necesito hablar contigo sobre algo muy serio, pero tiene que ser sin Patricia presente». Alejandro se escuchaba confundido y preocupado, pero accedió a encontrarse conmigo en un café cerca de su trabajo al día siguiente. Cuando nos vimos, le conté todo lo que había descubierto en las mentiras sobre el trabajo, el dinero inexplicable, el carro pagado de contado y, finalmente, lo que había visto en el hotel. Mi hijo se puso pálido como un papel. «Mamá, eso no puede ser cierto. Patricia me ama. Tenemos una familia. Acabamos de mudarnos a una casa más grande. ¿Por qué haría algo así?». Le expliqué que el dinero para toda esa nueva vida de lujos tenía que venir de algún lado, y que Patricia había estado mintiendo sistemáticamente sobre sus ingresos durante años. «Alejandro», le dije tomando sus manos, «yo sé que es doloroso, pero tienes que abrir los ojos. Patricia no solo te está engañando con otro hombre, te está engañando con dinero que probablemente viene de esa relación. Y mientras tanto, me ha estado tratando como basura, humillándome constantemente por ser pobre. Cuando ella está manteniendo su estilo de vida con dinero sucio, vi cómo mi hijo procesaba lentamente toda la información, cómo su mundo perfecto se desmoronaba pedazo por pedazo. «¿Qué voy a hacer, mamá?», me preguntó con lágrimas en los ojos. «Primero», le dije, «vamos a estar seguros de todo antes de tomar cualquier decisión». «Pero, hijo, tú mereces la verdad, y mis nietos también merecen crecer en una familia basada en la honestidad, no en mentiras y engaños». Los 2 días siguientes fueron como vivir en una película de suspenso. Alejandro decidió seguir mi consejo de investigar más antes de confrontar a Patricia directamente, pero yo podía ver en sus ojos que estaba destrozado por dentro. Se había casado con Patricia cuando ella tenía solo 22 años y él 28, creyendo que había encontrado el amor de su vida. Durante estos 13 años de matrimonio, había trabajado extra, había aceptado proyectos adicionales, había pedido préstamos para darle a su familia la vida que Patricia exigía, sin saber que ella estaba complementando sus ingresos con dinero de otra relación. La noche antes de la cena navideña, Alejandro me llamó llorando.
Mamá, contraté a un detective privado como me sugeriste. Tienes razón. Patricia se ve con ese hombre todos los martes y jueves en diferentes hoteles. Se llama Mauricio Domínguez y es dueño de varias empresas. Está casado también, tiene 3 hijos y por lo que averiguó, el detective le está pagando a Patricia una especie de mensualidad de 30,000 pesos, además de todos los regalos caros. Alejandro, le dije, ya tienes la verdad. Ahora tienes que decidir qué vas a hacer con ella. Mi hijo estaba completamente roto, pero yo podía ver que también estaba furioso. Mamá, lo que más me duele no es solo la infidelidad, es toda la mentira. Patricia me ha hecho sentir como un fracasado durante años porque supuestamente no ganaba lo suficiente para darle la vida que ella merecía. Me hizo pedir préstamos, trabajar hasta tarde, sacrificar tiempo con los niños, todo para mantener un estilo de vida que ella estaba pagando con dinero de su amante. Y mientras tanto, a ti te trataba como basura por ser honesta y vivir con dignidad de tu pensión de maestra. Decidimos que la confrontación sería después de la cena navideña, para no arruinarles la Navidad a los niños. Pero ninguno de los dos imaginamos que Patricia se encargaría a ella misma de acelerar los eventos con su comportamiento despreciable. Y así llegamos a ese momento en la cena. Cuando me gritó, no toques nada, pobretona, delante de todos los invitados. Después de que Patricia me humilló públicamente, me quedé sentada en mi silla por unos segundos que parecieron eternos. Todos los invitados me miraban con una mezcla de pena y curiosidad. Mis nietos estaban asustados por el grito de su madre. Y Alejandro seguía sin decir una palabra en mi defensa. Pero en lugar de levantarme y irme humillada como Patricia esperaba, decidí que había llegado el momento de que todos conocieran la verdad sobre la mujer que nos había estado mintiendo durante años. Me puse de pie lentamente, con la dignidad que he mantenido durante mis 58 años de vida, y miré directamente a Patricia a los ojos. Patricia, le dije con una voz calmada pero firme que silenció completamente la mesa. Tienes razón, soy pobretona. Soy una maestra jubilada que vive de su pensión honesta. Pero hay una diferencia muy grande entre ser pobre y ser mentirosa. Patricia se puso pálida inmediatamente, probablemente presintiendo lo que se venía. Discúlpeme, doña Mercedes, me dijo con esa sonrisa falsa pero ahora nerviosa. No era mi intención ofenderla, es que a veces me desespero un poquito. No, Patricia, le respondí. Creo que es momento de que todos sepan exactamente quién eres realmente. ¿Y de dónde viene todo este dinero que tanto presumes? El silencio en esa mesa era tan denso que se podía escuchar el ruido de la calle desde afuera. Señor Ricardo, me dirigí al gerente de las farmacias. Usted es jefe de Patricia, ¿verdad? El hombre asintió confundido. ¿Podría decirnos cuál es exactamente el puesto y el sueldo de Patricia en su empresa? Ricardo miró a Patricia buscando una explicación, pero ella estaba completamente muda. Bueno, respondió el gerente. Patricia trabaja medio tiempo en atención al cliente. Su sueldo es de 15,000 pesos mensuales. ¿Por qué la pregunta? Los invitados empezaron a murmurar entre ellos, claramente confundidos. ¿15,000 pesos? Preguntó la esposa del vecino. Pero Patricia, tú nos dijiste que eras administradora y que ganabas más de 40,000 pesos al mes. Patricia intentó hablar, pero las palabras no le salían de la boca. Exacto, continué. Patricia ha estado mintiéndoles a todos sobre su trabajo y sus ingresos durante años. Y ya que estamos aclarando mentiras, también me gustaría que nos explicara cómo pudo comprar un carro de 350,000 pesos pagado de contado con un sueldo de 15,000 pesos mensuales. Los murmullos de los invitados se intensificaron. Alejandro, que había estado callado hasta ese momento, finalmente habló. Patricia, ¿es cierto eso? ¿Me mentiste sobre tu sueldo todos estos años? Patricia intentó negarlo, pero yo no había terminado. Y ya que estamos hablando de mentiras, Patricia, ¿no crees que también deberías explicarle a tu esposo y a todos los presentes quién es Mauricio Domínguez y por qué se ven todos los martes y jueves en diferentes hoteles de la ciudad? En ese momento, Patricia se desplomó. Literalmente se dejó caer en su silla como si hubiera recibido un golpe físico. Alejandro se puso de pie de un salto. ¿Qué? Gritó mi hijo con una voz que nunca le había escuchado. ¿De qué está hablando mi mamá, Patricia? Los invitados estaban completamente choqueados. Los niños empezaron a llorar por los gritos, y Patricia finalmente reaccionó. Pero no como yo esperaba. En lugar de pedir perdón o tratar de explicar,
se puso de pie furiosa y me señaló con el dedo. ¿Tú? Me gritó como una loca. Tú fuiste la que me investigó. Tú arruinaste mi familia. Todo esto es tu culpa por ser una vieja entrometida. La reacción de Patricia confirmó todo lo que yo había descubierto. No negó las acusaciones, no pidió perdón, simplemente me culpó a mí por descubrir sus mentiras. Lo que siguió después de la explosión de Patricia fue algo que jamás olvidaré mientras viva. Alejandro se acercó a su esposa con una furia contenida que daba miedo. Patricia le dijo con una voz temblorosa de rabia: «¿Es cierto lo que está diciendo mi mamá? ¿Tienes un amante? ¿Todos estos años me has estado engañando?» Patricia, viéndose acorralada y sin salida, decidió atacarme con todo el veneno que había estado guardando durante años. «Sí», gritó como una desesperada. «Sí, es cierto. ¿Y sabes por qué lo hice? Porque estaba harta de vivir como una pobre por culpa de tu familia. Tu madre me crió para ser una mediocre como ella, conformándome con las migajas que me dabas. Mauricio me trata como la reina que soy. Me da todo lo que merezco, no como ustedes que me tenían viviendo como una maestra jubilada». Las palabras de Patricia cayeron como bombas en esa mesa navideña. Los invitados estaban completamente horrorizados. Mis nietos lloraban sin entender qué estaba pasando, y Alejandro se quedó paralizado procesando la magnitud de la traición. Pero Patricia no había terminado de destruirse a sí misma. Siguió gritando como una posesa. «¿Y sí? Le mentí sobre mi trabajo. ¿Sabes por qué? Porque me daba vergüenza decirle a la gente que era la nuera de una maestra pobretona que vive en una casa de gobierno. Mauricio tiene clase, tiene dinero de verdad. Me lleva a restaurantes elegantes, me compra joyas de verdad, no como los regalitos baratos que me daba esta vieja». Con cada palabra que salía de su boca, Patricia se hundía más profundo en su propia tumba. Alejandro la miraba como si fuera una extraña, como si en esos minutos hubiera descubierto que había estado casado con una desconocida durante 13 años. «Patricia», le dijo mi hijo con una voz rota, «¿cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste hacerles esto a nuestros hijos? Todo nuestro matrimonio ha sido una mentira». En lugar de mostrar remordimiento, Patricia siguió atacando. «Nuestro matrimonio era una mentira desde el día que me casé contigo. Yo merecía algo mejor que un ingeniero mediocre con una suegra entrometida. Mauricio me prometió que iba a dejar a su esposa por mí, que íbamos a vivir juntos en Europa, que mis hijos iban a tener una vida de verdad, no esta existencia patética que tienen aquí». Ahí estaba la verdad completa. Patricia no solo había estado engañando a Alejandro por dinero, había estado planeando abandonar a la familia completa para irse con su amante. Los invitados empezaron a levantarse de la mesa, claramente incómodos con el drama familiar que estaban presenciando. El gerente Ricardo se acercó a Patricia y le dijo: «Señora López, después de lo que he escuchado aquí, creo que va a ser mejor que no regrese a trabajar mañana. Queda despedida». Patricia se rió histéricamente. «No me importa tu trabajo miserable. Mauricio me va a mantener como la reina que soy». Fue entonces cuando Alejandro sacó su teléfono y le mostró a Patricia las fotos que el detective había tomado. Patricia le dijo: «Antes de que sigas soñando con tu príncipe azul, deberías saber que Mauricio Domínguez jamás va a dejar a su esposa por ti. El detective que contraté averiguó que tú no eres la única. Mauricio tiene al menos otras 3 amantes a las que también les paga mensualidades. Eres solo una más en su colección de mujeres mantenidas». Patricia se quedó helada mirando las fotos donde se veía claramente a Mauricio saliendo de hoteles con diferentes mujeres. «Además», continuó Alejandro, «mi abogado ya me explicó que como tienes un amante y has estado usando dinero de esa relación extramarital para gastos familiares, pierdes cualquier derecho sobre esta casa, sobre mis propiedades y sobre la pensión alimenticia. No te vas a llevar nada». La cara de Patricia cambió completamente cuando se dio cuenta de que su plan perfecto se había desmoronado. Ya no era la mujer segura y arrogante de hace unos minutos. Ahora era una mujer desesperada que veía cómo perdía todo lo que había estado construyendo con mentiras. «Alejandro, mi amor, intentó cambiar de estrategia. Yo puedo explicarte todo. Mauricio no significa nada para mí. Solo lo usé para conseguir dinero para nuestra familia. Todo lo hice por nosotros, para darte la vida que merecías, pero era demasiado tarde». Mi hijo la miraba con una mezcla de desprecio y lástima que partía el alma. «Patricia,
Durante 13 años me hiciste creer que era un fracasado, porque no podía darte la vida lujosa que querías. Me hiciste trabajar como loco, pedir préstamos, sacrificar tiempo con mis hijos, todo mientras tú te revolcabas con otro hombre que te pagaba por sus servicios. Las palabras de Alejandro fueron como dagas para Patricia, quien finalmente entendió que había perdido todo por su ambición y su crueldad. Los niños, que habían estado llorando y sin entender lo que pasaba, fueron llevados a su cuarto por una de las vecinas que se había quedado para ayudar. Era importante protegerlos de esa situación tan fea, pero también era importante que eventualmente conocieran la verdad sobre su madre de una manera apropiada para su edad. Mientras tanto, Patricia seguía intentando salvar algo de la situación. ¿Y mis hijos?, preguntó desesperada. ¿No me vas a dejar ver a mis hijos? Alejandro suspiró profundamente antes de responder. Patricia, Camila y Diego van a necesitar terapia para superar todo esto. Por supuesto que tienes derecho a verlos, son tus hijos, pero va a ser bajo supervisión y cuando ellos estén listos emocionalmente. No puedes pretender que después de todo lo que acabas de decir sobre nuestra familia, ellos van a recibirte con los brazos abiertos. En ese momento, me acerqué a Patricia por última vez. Patricia, le dije con una calma que yo misma admiré. Durante años me trataste como basura por ser pobre y honesta. Me humillaste, me hiciste sentir que no valía nada, que sobraba en mi propia familia. Pero mira dónde estamos ahora. Yo sigo teniendo la dignidad intacta. Sigo teniendo el amor verdadero de mi hijo y mis nietos. Sigo siendo la misma mujer honesta que siempre he sido. Tú, en cambio, perdiste absolutamente todo por tu avaricia y tu crueldad. La verdadera pobretona aquí eres tú, porque una persona sin valores, sin honestidad, sin amor verdadero, es la más pobre de todas las personas. Patricia me miró con tanto odio que por un momento pensé que me iba a agredir físicamente, pero estaba tan derrotada que simplemente tomó su bolso y salió de la casa dando un portazo que resonó en toda la colonia. Querida amiga que me acompañas en esta historia, quiero detenerme un momento para decirte algo que me sale del corazón. Si has llegado hasta aquí conmigo es porque algo en mi experiencia está tocando tu alma, y eso me emociona profundamente. Tal vez tú también has tenido que enfrentar a alguien que te humilló por ser quien eres. Tal vez también has descubierto mentiras dolorosas en tu familia. O quizás simplemente necesitabas escuchar que es posible defenderse con dignidad cuando alguien nos trata mal. Quiero que sepas que tu historia me importa muchísimo. Por favor, ayúdame suscribiéndote a este canal porque juntas podemos crear una comunidad donde estas experiencias nos fortalezcan en lugar de destruirnos. Y te pido de corazón que me cuentes en los comentarios qué otras historias te gustaría escuchar. ¿Qué temas crees que podríamos tratar juntas? Porque este espacio es nuestro. Es para sanarnos y para crecer juntas. Ahora continuemos, porque lo que pasó después de esa noche cambió la vida de toda mi familia de maneras que nunca imaginé. Los días que siguieron a esa explosiva cena navideña fueron una montaña rusa de emociones para toda la familia. Patricia se había ido a vivir con una hermana suya en el Estado de México, pero seguía llamando a Alejandro constantemente, a veces llorando y pidiendo perdón, otras veces gritando y amenazando con llevarse a los niños. Mamá, me decía mi hijo, no sé cómo manejar esta situación. Los niños me preguntan por qué su mamá se fue, por qué estaba gritando esa noche, y yo no sé qué decirles. Decidimos que lo mejor era buscar ayuda profesional. Conseguimos una psicóloga especializada en divorcios traumáticos para que nos ayudara a manejar la situación de la mejor manera posible, especialmente pensando en Camila y Diego, que eran los más vulnerables en todo este proceso. La primera sesión con la psicóloga, la doctora Carmen Morales, fue reveladora de muchas maneras. Nos ayudó a entender que Patricia había estado manipulando no solo las finanzas familiares, sino también las emociones de todos nosotros durante años. Lo que ustedes vivieron se llama abuso psicológico, nos explicó la doctora. Patricia usó técnicas de manipulación muy sofisticadas para controlar las percepciones de la familia. Mercedes, usted fue víctima de un proceso sistemático para hacerla sentir inferior e inútil. Alejandro, a usted lo manipuló haciéndole creer que era inadecuado como proveedor. Y los niños fueron condicionados para ver a su abuela como una figura problemática. Escuchar esto de una profesional
Me ayudó a entender que todo el dolor que había sentido durante años no era mi imaginación, sino el resultado de un patrón de comportamiento tóxico y calculado. Lo más difícil fue ayudar a los niños a procesar la situación. Camila, de 12 años, era lo suficientemente grande para entender que algo muy grave había pasado. Pero Diego, de 15, estaba en esa edad complicada, donde los adolescentes procesan las emociones de manera muy intensa. Abuela, me dijo Camila una tarde mientras la ayudaba con su tarea. ¿Es verdad que mi mamá es mala? Esa pregunta me partió el corazón porque vi en sus ojitos la confusión y el dolor de una niña, que no entendía por qué su mundo había cambiado tan drásticamente. «Mi niña», le respondí, «tu mamá no es mala, pero tomó decisiones muy malas que lastimaron a nuestra familia. A veces, los adultos cometemos errores muy grandes, y esos errores tienen consecuencias». Fue una conversación muy complicada, pero sabía que era importante ser honesta con ella sin destruir completamente la imagen de su madre. Diego reaccionó de manera muy diferente. Al principio se puso muy rebelde y me culpaba a mí por haber arruinado a su familia. «Si no te hubieras metido, abuela, mis papás seguirían juntos», me gritó una noche durante la cena. Alejandro inmediatamente lo regañó, pero yo entendía que el muchacho estaba procesando un dolor enorme y necesitaba culpar a alguien. «Diego», le dije con paciencia, «yo entiendo que estés muy enojado y muy triste. Pero, hijo, yo no arruiné tu familia. Tu mamá arruinó tu familia cuando decidió tener una relación con otro hombre y mentirle a tu papá durante años. Yo solo descubrí la verdad. Poco a poco, con la ayuda de la psicóloga y mucha paciencia, Diego comenzó a entender que yo había sido la víctima, no la villana de esta historia. El proceso legal del divorcio fue sorprendentemente rápido gracias a todas las evidencias que teníamos. El detective que Alejandro había contratado tenía fotos, videos, registros de llamadas, movimientos bancarios, todo lo que se necesitaba para demostrar la infidelidad y el manejo inapropiado de las finanzas familiares. Además, cuando el abogado investigó más profundamente las cuentas de Patricia, descubrió que había estado recibiendo dinero de Mauricio durante casi 3 años. No solo unos meses como pensábamos inicialmente. Su nuera es muy inteligente para las trampas, nos dijo el licenciado González, el abogado de Alejandro. Tenía cuentas bancarias que su esposo no conocía, tarjetas de crédito secretas. Incluso había abierto una sociedad mercantil con Mauricio que ustedes desconocían por completo. Esto fue planeado durante mucho tiempo. Lo que más me impactó fue descubrir hasta qué punto Patricia había estado planeando abandonar a la familia. Entre los documentos que el detective recuperó, encontramos correos electrónicos donde Patricia y Mauricio discutían planes para irse a vivir a España, donde Mauricio tenía propiedades. Habían planeado llevarse a Camila y Diego, alejándolos completamente de Alejandro y de mí. «Mamá», me dijo Alejandro cuando leímos esos correos, «Patricia no solo me estaba traicionando, nos estaba preparando para robarnos a los niños también». En esos correos, Patricia se refería a nosotros de maneras despectivas. Me llamaba la vieja estorbosa y decía que era importante sacar a los niños de nuestra influencia negativa, antes de que fuera demasiado tarde. Alejandro lo describía como un perdedor sin ambiciones que nunca les daría a los niños las oportunidades que merecían. La confrontación final con Mauricio llegó de manera inesperada. Un día, mientras Alejandro estaba en el trabajo y yo cuidaba a los niños, Mauricio Domínguez apareció en la puerta de la casa. Era un hombre de unos 50 años, bien vestido, pero con una actitud arrogante que me desagradó inmediatamente. «¿Usted es Mercedes?», me preguntó. «Necesito hablar con usted sobre Patricia». Le dije que no tenía nada que hablar con él, pero insistió de manera muy grosera. «Mire, señora, Patricia me dijo que usted fue quien arruinó nuestros planes. Yo vine a hacerle una propuesta». La propuesta resultó ser tan ridícula como ofensiva. Mauricio me ofreció dinero para que convenciera a Alejandro de darle el divorcio rápido a Patricia y dejara que se llevara a los niños. «Ustedes son gente sencilla», me dijo con desprecio. «Seguramente 100,000 pesos les resolverían muchos problemas». Le cerré la puerta en la cara y inmediatamente llamé a Alejandro y al abogado. Resultó que Mauricio estaba desesperado porque su propia esposa había descubierto
Ella Fair, y lo estaba amenazando con un divorcio que le costaría la mitad de sus propiedades. Estos hombres ricos creen que todo se resuelve con dinero, me dijo el licenciado González. Pero Patricia ya no es su problema, señora Mercedes. Mauricio va a tener sus propios problemas legales muy pronto. Efectivamente, unos días después, nos enteramos de que la esposa de Mauricio había demandado tanto a su esposo como a Patricia por daño moral y destrucción de patrimonio familiar. Patricia, que había soñado con ser mantenida como una reina, ahora enfrentaba una demanda legal que podía dejarla endeudada por años. Mientras todo esto sucedía en los tribunales, en casa nuestra las cosas empezaron a mejorar gradualmente. Sin la presencia tóxica de Patricia, la casa recuperó un ambiente de paz y amor genuino. Los niños comenzaron a acercarse más a mí, y yo redescubrí la alegría de ser abuela sin tener que caminar en puntas de pie para no molestar a alguien. Alejandro, aunque estaba pasando por un proceso doloroso de sanación, también comenzó a relajarse. Mamá, me dijo una noche mientras tomábamos té después de la cena. No me había dado cuenta de lo estresado que vivía tratando de complacer a Patricia. Siempre tenía miedo de llegar tarde, de no ganar suficiente dinero, de no ser lo que ella esperaba. Ahora me doy cuenta de que nada de lo que hiciera hubiera sido suficiente para ella. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción y sanación para toda nuestra familia. Alejandro decidió que era momento de hacer cambios importantes en su vida. Mamá, me dijo un día, he estado pensando mucho sobre lo que pasó, y me di cuenta de que Patricia no era la única que estaba viviendo una mentira. Yo también me había convertido en alguien que no reconocía, trabajando como loco para mantener un estilo de vida que no era realmente nuestro. Decidió vender la casa grande de la colonia exclusiva donde habían estado viviendo, una casa que estaba hipotecada hasta el techo y que representaba más una carga que un hogar. Vamos a buscar algo más modesto, más real, donde los niños puedan crecer sin la presión de aparentar lo que no somos. La búsqueda de la nueva casa se convirtió en un proyecto familiar hermoso. Por primera vez en años, Camila y Diego participaban activamente en decisiones familiares, dando sus opiniones sobre qué tipo de casa querían, en qué colonia les gustaría vivir, cómo querían decorar sus cuartos. Abuela, me dijo Camila mientras veíamos una casa en una colonia de clase media. Esta casa se siente más como hogar que la casa grande donde vivíamos antes. Tenía razón. La casa que finalmente escogieron tenía 3 recámaras, un jardín pequeño pero acogedor, y estaba en una colonia tranquila donde había familias verdaderas, no personas tratando de impresionarse unas a otras con posesiones materiales. El proceso de divorcio finalmente se completó después de 6 meses. Patricia perdió prácticamente todo. No solo no recibió pensión alimenticia por su infidelidad comprobada, sino que tuvo que devolver una gran cantidad de dinero que había gastado en cosas personales, usando recursos que legalmente pertenecían al patrimonio familiar. Además, enfrentaba la demanda de la esposa de Mauricio, quien resultó ser una abogada muy inteligente que estaba decidida a hacer pagar a Patricia por haber destruido su matrimonio. Justicia Poechicao, comentó el licenciado González cuando nos dio los resultados finales del proceso. Patricia quería ser mantenida por un hombre rico, y ahora ese deseo le va a costar años de deudas y problemas legales. Mauricio Domínguez también recibió su merecido. Su esposa no solo se divorció de él llevándose la mitad de sus propiedades, sino que además expuso públicamente sus aventuras extramaritales, arruinando su reputación en los círculos de negocios donde se movía. Estos hombres poderosos creen que pueden jugar con las vidas de las mujeres sin consecuencia, me comentó la doctora Morales durante una de nuestras últimas sesiones de terapia familiar. Pero la vida tiene maneras de balancear las cosas. Patricia intentó contactar a Mauricio después de que todo se volvió público, pero él la había bloqueado de todos lados. Ella había sido solo un juguete para él. Una distracción cara que ya no podía permitirse mantener ahora que su propia vida estaba en ruinas. Lo más doloroso para mí como abuela fue ver cómo Patricia manejó su relación con los niños después del divorcio. Las primeras visitas supervisadas fueron desastrosas. En lugar de enfocarse en reconstruir la confianza con Camila y Diego, Patricia pasaba las horas quejándose de lo injusto que había sido todo, culpando a Alejandro y a mí por haber destruido su vida. Mis niños, les decía a sus hijos,
Ustedes tienen que entender que su abuela y su papá me quitaron todo. Yo solo quería darles una vida mejor. Los niños salían de esas visitas confundidos y tristes, hasta que finalmente Diego, con sus 15 años, le dijo a su madre algo que me rompió el corazón, pero también me llenó de orgullo. Mamá, mi abuela no te quitó nada. Tú te quitaste todo a ti misma cuando decidiste engañar a mi papá. La terapia familiar nos ayudó muchísimo a procesar todo lo que habíamos vivido. La doctora Morales nos enseñó técnicas para manejar las emociones difíciles, nos ayudó a entender los patrones de comportamiento tóxico de Patricia y nos dio herramientas para construir relaciones más saludables hacia el futuro. Mercedes, me dijo la doctora en una sesión individual, usted mostró una fortaleza increíble al enfrentar años de abuso psicológico y al final defenderse con tanta dignidad. Pero es importante que también procese el dolor que todo esto le causó. Es natural sentirse lastimada, traicionada y hasta culpable por haber expuesto la verdad. Tenía razón, a pesar de que había hecho lo correcto. A veces me sentía culpable por haber sido yo quien desató toda esta cadena de eventos que terminó destruyendo el matrimonio de mi hijo. Pero lo más hermoso de todo este proceso fue ver cómo mi relación con mis nietos se transformó completamente. Sin la influencia negativa de Patricia, Camila y Diego pudieron conocerme realmente por primera vez en años. Descubrieron que su abuela no era la mujer problemática y anticuada que su madre les había pintado, sino una mujer que los amaba incondicionalmente y que tenía mucha sabiduría para compartir. «Abuela», me dijo Diego una tarde mientras me ayudaba a cocinar, «lamento mucho haberte tratado mal todos estos años. Ahora entiendo que mamá nos estaba llenando la cabeza con mentiras sobre ti». «Hijo», le respondí, «tú eras un niño que creía lo que su mamá le decía. No tienes nada de qué disculparte. Lo importante es que ahora podemos empezar de nuevo». Camila también comenzó a abrirse conmigo de maneras que me emocionaban profundamente. «Abuela», me confesó una noche mientras le ayudaba con un proyecto escolar. «Cuando mamá vivía aquí, siempre me decía que no te contara cosas porque tú ibas a juzgarme o a regañarme. Pero ahora me doy cuenta de que tú nunca me has juzgado por nada. Siempre me has querido tal como soy». Esas conversaciones me sanaban el alma porque me confirmaban que el amor verdadero siempre encuentra la manera de salir a la luz, sin importar cuántos obstáculos pongan en el camino. Los niños habían pasado años sintiendo que tenían que esconderse de mí, cuando en realidad yo era la persona que más los amaba después de su papá. Alejandro también experimentó una transformación profunda. Sin la presión constante de Patricia exigiéndole más dinero, más lujos, más estatus, mi hijo redescubrió quién era realmente. Comenzó a pasar más tiempo en casa, a participar activamente en la educación de sus hijos, a disfrutar de los placeres simples de la vida. «Mamá», me dijo un domingo mientras jugábamos lotería los cuatro juntos, no recordaba lo que se sentía estar relajado en mi propia casa. Patricia siempre tenía algún drama, alguna urgencia, alguna demanda. Ahora por fin puedo respirar. Ver a mi hijo recuperar su paz interior fue una de las bendiciones más grandes de todo este proceso doloroso. Un año después de aquella explosiva cena navideña, nuestra vida había cambiado completamente, pero esta vez para bien. Alejandro tenía una nueva novia, una maestra como yo había sido, una mujer sencilla y genuina que amaba a los niños y que me trataba con respeto y cariño. «Doña Mercedes», me dijo Elena la primera vez que la conocí, «Alejandro me ha contado todo lo que pasaron como familia, y quiero que sepa que yo admiro mucho la fortaleza que usted tuvo para defender a su familia». Era refrescante conocer a una mujer que valoraba la honestidad y la autenticidad por encima de las apariencias materiales. La vida tiene maneras curiosas de enseñarnos lecciones cuando menos las esperamos. 2 años después de todo el drama con Patricia, me encontré con ella por casualidad en el Mercado San Juan, donde yo iba a comprar ingredientes para hacer tamales para mis nietos. Patricia se veía muy diferente a como la recordaba, aún más delgada, con el pelo mal teñido, ropa sencilla y una expresión cansada que no tenía cuando vivía su vida de mentiras y lujos. Al principio trató de evitarme, pero yo decidí acercarme a ella. «Hola, Patricia», le dije con una cortesía que me sorprendió a mí misma. Ella se puso muy nerviosa y empezó a tartamudear excusas sobre por qué estaba ahí, como si tuviera que justificarme su presencia. «Doña Mercedes», me dijo con una voz muy diferente a la arrogante que yo recordaba.
Yo sé que usted tiene todo el derecho de odiarme por lo que hice. La miré a los ojos y vi algo que nunca había visto antes en Patricia en vulnerabilidad genuina. Patricia, le respondí, yo no te odio. Lo que hiciste me lastimó profundamente. Lastimó a mi familia, pero el odio es un sentimiento muy pesado que yo no quiero cargar. Fue una conversación extraña e inesperada, pero me alegré de haberla tenido porque me ayudó a cerrar definitivamente ese capítulo doloroso de nuestras vidas. Mi historia terminó bien porque tomé la decisión difícil pero necesaria de defender la verdad, cuando era más fácil quedarse callada. Patricia perdió todo lo que realmente importaba por perseguir cosas superficiales y mantener mentiras. Nosotros ganamos una familia más fuerte, más unida y más auténtica. La elección siempre está en nuestras manos. Podemos elegir la comodidad de las mentiras o la libertad de la verdad. Yo elegí la libertad y no me arrepiento de esa decisión ni por un segundo.